Ok, chicos, entonces, eh, hoy lo que vamos a ver, ¿verdad? Es el laboratorio de dinámica de rotación. Dice parte uno, pero realmente es solo hay parte uno porque ya este sería el último laboratorio que vamos a ver durante el cuatrimestre. Entonces, eh, para ir entendiendo esto que le llamamos dinámica de rotación, tenemos que ir definiendo algunos conceptos. Entonces, por ejemplo, tenemos la parte de recolectar datos de aceleración angular, que eso fue lo que vimos la semana pasada, ver la relación de torque y aceleración angular y relacionar la pendiente de un gráfico linealizado con parámetros del sistema. Entonces, primero definamos lo que es un torque. Entonces, el torque se define el radio por bueno, el producto cruz de la fuerza. Entonces, ¿qué es esto que le llamamos radio y qué es esto que le llamamos el producto cruz? Entonces, si por ejemplo tenemos un círculo, entonces en este círculo, vamos a ponerle aquí dibujar, vamos a poner el círculo. Entonces aquí tenemos nuestro círculo y acá tenemos nuestro eje de rotación. Entonces el eje de rotación, ¿verdad? Es donde va a girar este círculo. Si el eje de rotación está aquí en el centro, pues si yo giraría este círculo, voy a ver que el círculo en todo momento está rotando en sí mismo. O sea, no cambia su posición. Si por el contrario yo agarro este círculo y lo comenzaría a mover, vería que el círculo, vamos a ver si lo logro hacer de mejor manera, el círculo se movería, vamos a ponerlo acá, y ahora sí, el círculo se movería de esta manera. Si este fuese el eje de rotación, entonces él comenzaría a rotar sobre un punto en específico y este punto no se movería. Eso es lo que a este punto, ¿verdad? Que estamos viendo acá, se le llama el eje de rotación porque va a girar respecto a este punto. Entonces, esto es el eje de rotación. Entonces, si, si tenemos un círculo, tenemos asociado un radio. Y si a este radio se le aplica una fuerza, eh, aquí tendríamos, ¿verdad? Lo que sería una relación de fuerza y radio. Entonces, por definición en el torque lo definimos como el producto, perdón, tau es igual a R producto cruz de F. Entonces, cuando vemos esto, ¿verdad? Tendríamos que ver qué es esto que le llamamos el producto cruz. Entonces, este producto cruz se resuelve muchas veces mediante lo que sería una determinante. Entonces, si por ejemplo tenemos un vector R que va a tener Rx y va a tener un Ry, Rx en Y más Ry en J. Y tenemos una fuerza que va a estar incluso, no, dejémoslo solo con dos componentes. Una fuerza, ¿verdad? Que va a tener una fuerza en X, en Y, más una fuerza en Y, en J. Entonces lo que tendríamos que hacer es esta cosa que le llamamos un determinante. Entonces, este determinante lo que nos va a decir, esto es un poquito de álgebra lineal, entonces muy probable muchos hasta el momento no han llevado álgebra lineal, pero aquí en este determinante lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, eh, tenemos, vamos a ver qué fue lo que pasó acá, perdón, formas, gráficos. Ahora sí. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un, un vector, digamos aquí llamémosle y, x, y acá le llamamos z. Entonces, si tenemos un vector, ¿verdad? En el plano X,
Si tuviéramos un vector acá y si tuviéramos otro vector en el plano Y, entonces cuando el resultado de la determinante nos daría el vector en el plano Z, ya sea o positivo o negativo. Entonces eso es lo que nos da la determinante. Entonces si este vector fuera el vector eh, R y este fuese el vector, ¿era este? El vector F, entonces la fuerza estaría en la otra componente, que en este caso de verdad sería Z. Esto nada más de ejemplo, ¿verdad? Luego habría que abarcar un poquito lo que es la regla de la mano derecha, pero eso lo pueden desarrollar, o si no ahorita lo vemos, pero si no lo pueden desarrollar más en la parte de teoría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Poner acá los valores de R y acá ponemos los valores de F. Aquí quedaría Rx y aquí quedaría Ry. Y sobre F tendríamos Fx y aquí tendríamos Fy. Entonces, muchas veces lo que se hace, ¿verdad? Para entender mejor estos conceptos de una manera más sencilla, es que nosotros lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, multiplicar este por este. Bueno, algo antes muy importante, esto le llamamos una matriz. Como acomodamos eh, esta información, y es que esta matriz es una matriz lineal. Entonces, es como si montáramos un sistema de ecuaciones. Entonces, esta matriz, ¿verdad? Tiene Rx, Ry y tiene Fx y Fy. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar Rx por el contrario, Ry, y acá multiplicamos Ry por Rx. Y nada más acá, estos los restamos. Y es que mucha gente se le hace muy fácil entender este mismo análisis como si fuese un pez. Entonces, esto es igual un consejo que siempre les doy, que pueden hacer esa determinante, ¿verdad? Como si fuese un pez. Entonces, un segundo, cuando hacemos esta determinante, lo que veríamos es la figura del pez, que más o menos tendría esta fórmula. Entonces, a este pez le vamos a llamar Larry. No, entiendes. Llamémoslo Larry. Entonces, Larry, ¿verdad? Lo que nos dice va a ser lo siguiente. Por lo menos para este Larry nada más, no sé, no tiene realmente ningún significado. Pero lo que quiero llegar es que acá lo que tendríamos que hacer es agarrar Rx por Fy menos, y por eso es la boca, ¿verdad? Del pez. Entonces, eh, para representar que es un negativo, entonces aquí sería Rx por Fy menos Ry por Fx. Y este valor, ¿verdad? Nos daría la fuerza, perdón, el torque. El torque, pero ya sea o positivo o negativo. Esto sería, digamos, de una componente en K, o sea, en Z. Entonces, esto sería un poquito, ¿verdad? De lo que sería la parte de los determinantes. Entonces, si seguimos con este tema, cuando analizamos los vectores, tendríamos que buscar, por ejemplo, si decimos A cruz B, es que tendríamos un vector A y tendríamos un vector B. Entonces el vector B y acá tendríamos el vector A. Entonces normalmente hay como una convicción de que decimos que si las cosas giran en sentido horario, ¿verdad? Por las manecillas del reloj, va a ser negativo. Por el contrario, si gira en sentido antihorario, va a ser positivo. Entonces, eso es lo que normalmente decimos de verdad de las direcciones. Como cuando decíamos que para arriba era positivo y para abajo negativo, es el mismo sentido. Entonces, antihorario.
Todo lo que decimos, ¿verdad? Es que si algo va a girar en sentido horario, va a ser negativo. Si algo va a girar en contra de las manecillas del reloj o antihorario, va a ser positivo. Entonces, acá lo que vamos a decir, o por lo menos yo normalmente lo explico de esta manera, interpretaciones hay varias, pero yo normalmente lo que les digo es que A busca a B, y esto es siempre muy importante por el camino más corto, que esto es algo muy importante. Entonces, ¿cómo A busca B? Entonces, digamos que en este sentido, A giraría hacia B. Y ya que nos estamos moviendo en sentido horario. Entonces, si nos estamos moviendo en sentido horario, vamos a decir que el valor va a ser negativo en este caso. Ahora enfoquémoslo un poquito, ¿verdad? Más. Bueno, y acá en el centro, perdón, es algo muy importante, aquí está el eje. Bueno, no, mentiras. Voy a dejarlo así mientras tanto. Entonces, entre A y B hay un ángulo. Y depende de este ángulo vamos a tener valores mayores o menores. ¿Por qué? Porque cuando vemos lo que significa A cruz B, vamos a ver qué es la magnitud de A por la magnitud de B por seno del ángulo. Entonces, justamente, digamos, este ángulo. Ahora enfoquémonos un poquito ya ahora sí en torques. Cuando decimos que el torque es igual a R cruz B, R cruz F, perdón, decimos que es la magnitud de R por la magnitud de F por seno de el ángulo. Entonces volvemos al mismo análisis. Si aquí, por ejemplo, tenemos un círculo, y aquí tendríamos una fuerza, ¿verdad? Y aquí tendríamos un radio. Entonces, igual, acá lo que hacemos es entenderlo, bueno, si lo quieren entender así, no hay ningún problema, que R busca a F. Ahora, si vemos esta imagen, no nos está diciendo mucho, pero es que no me voy a meter en regla de la mano derecha porque si estuviéramos en el laboratorio, de fijo los pongo a sacar la regla de la mano derecha. Pero como no vamos a estar en el laboratorio esta semana, se los voy a explicar ligeramente distinto para las personas, ¿verdad? Que tal vez les cuesta un poquito más la regla de la mano derecha. Y es que, por ejemplo, si aquí tenemos una rueda y sabemos que el eje de rotación está justamente en el centro, si jalamos esta cuerda F, ¿verdad? Veríamos que la rueda gira de este sentido. Ahora bien, eh, ¿cómo podemos entender un poquito mejor estos dibujos? Entonces, yo puedo agarrar y extender el radio y lo que digo es que cuando yo extiendo el radio, R busca a F. Entonces R busca a F. Entonces este es el busca a. Entonces esto es un ángulo. Y normalmente, cuando estamos tratando con ruedas, este ángulo va a ser 90 grados. Entonces, si vemos, por ejemplo, la parte matemática, en los círculos vamos a ver que tau es igual a R cruz F, que eso es igual a R, bueno, la magnitud de R, por la magnitud de F, por seno de 90 grados. Seno de 90 grados es igual a 1. Cuando es una circunferencia. Entonces, ya aquí vemos, ¿verdad? Lo que sería, ¿verdad? Las definiciones de lo que vamos a ir entendiendo respecto a lo que serían los torques. Entonces, si por ejemplo tendríamos, no sé,
Esto es adicional, ¿verdad? Si tendríamos un círculo, como siempre les digo, esto es como un poquito también de ayuda en la parte de teoría, a veces de como complementar, ¿verdad? Eh, si tendríamos un objeto, por ejemplo, el círculo, y aquí está nuestro eje de rotación, y acá tendríamos una fuerza que le vamos a llamar fuerza 1, y acá tendríamos otra fuerza que le llamaríamos fuerza 2. A veces, pues nos cuesta o nos costaría un poquito, ¿verdad? Entender este análisis si no fuese con torques. Entonces aquí tenemos un radio R y aquí tendríamos otro radio R. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer una sumatoria de torques. Entonces hacemos una sumatoria de torques en la cual lo que vamos a hacer es extender el radio. O sea, este radio lo vamos a hacer más largo, igual este radio lo haríamos más largos, y lo que vamos a hacer es decir que el radio, para enumerarlo, para que no se quede acá, lo que vamos a decir es que el radio busca a la fuerza. Entonces, ya si se me habían olvidado las flechas. Entonces, como decimos que uno busca al otro, acá veríamos que R busca a F. Y vean que este giro es en sentido horario. Y este, por el contrario, va a girar en sentido anti-horario. O sea, va a girar en contra de las manecillas del reloj. Entonces, si por ejemplo tenemos una sumatoria de torques, esto nos permite, pues, entender el movimiento de esta rueda como F1 por R, que es el radio, y F2 por R. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, algo muy importante. Estamos tratando con círculos. Entonces, si habíamos dicho que si tratamos con círculos, las magnitudes, nada más vamos a asumir que entre el radio y la fuerza va a haber 90 grados. Por eso nada más ponemos la magnitud de R y ponemos la magnitud de F, que eso es lo mismo que decir R, F. Vea que aquí no le pongo las flechas, ¿verdad? Para indicar que no son vectores. Entonces, acá, ¿verdad? Tendría fuerza 1 por el radio y acá tendría fuerza 2 por el radio. Aquí como gira en sentido horario, F1 sería negativo. O sea, porque habíamos dicho que gira en el sentido de las manecillas del reloj. Acá por el contrario, gira en sentido antihorario. Aquí es positivo. Entonces, esto sería, ¿verdad? Lo que tendríamos que ir analizando, lo que es la sumatoria de torques. Y esto va a ser igual a I por alfa, que ahorita definimos esas variables. Entonces, I le vamos a llamar la inercia, o el momento de inercia, y alfa, la aceleración angular, que eso es lo que vimos pues la semana pasada. Entonces, vamos a la presentación. Eh, entonces, lo que hace, ¿verdad? Los torques es poder cuantificar cuando un objeto se esté moviendo o no se esté moviendo, pero en función de cómo gira de manera circular. Entonces, vemos igual esto que acabamos de ver, y se define como la dirección obtenida mediante el producto cruz del brazo de la palanca. Entonces, si el valor es positivo de este torque o la sumatoria de torques, vamos a decir que apuntan hacia ustedes. O sea, de la pantalla, el vector en Z está saliendo de la pantalla hacia ustedes. Si el valor es negativo, quiere decir que el vector iría de ustedes hacia la pantalla. Y acá este momento de inercia, bueno, nosotros habíamos visto que la inercia era la característica que tenían los materiales a cambiar su estado. Entonces, el momento de inercia nos va a decir, depende del material o cómo esté distribuido, tendríamos que analizar cuál es su momento de inercia. Entonces,
Pues el momento de inercia lo que nos dice es la relación de la aceleración angular y el valor de I. Ahora bien, eh, como lo que vamos a analizar es esta, o como lo que hubiéramos hecho en el laboratorio, es esta imagen, ¿cómo pasamos de esta fórmula a esta fórmula? De la siguiente manera. Entonces, normalmente torque lo que hacen es relacionar fuerza con torques. Entonces, veamos que aquí tenemos un círculo. O sea, aquí estaría el círculo donde estaría girando. Y aquí tenemos una masa con un, con un disco. Entonces, acá todo esto, ¿verdad? Lo podemos resumir como el círculo. Aquí está amarrado. Y acá, un segundo para hacerlo bien. Tendríamos el círculo. Y aquí tendríamos lo que sería una fuerza. Y aquí estaría el radio. Y aquí estaría pues el objeto, sea cual sea el objeto. Entonces yo lo puedo analizar nada más como si fuese, eh, perdón, yo lo podría analizar como si fuese una caja o cualquier figura, ¿verdad? Para simplificar los cálculos. Entonces, si vemos acá, habíamos dicho para fuerzas que si teníamos cables, aquí había una fuerza que normalmente le llamamos la tensión. Entonces aquí está la tensión de la cuerda y en las masas vamos a tener la siguiente característica. Si algo tiene masa, automáticamente tiene peso. Entonces, esto lo podemos pasar a un DCL por si se les hace un poquito más fácil verlo. Entonces, si aquí tendríamos el DCL, veríamos que estos vectores o estas fuerzas se distribuirían únicamente en el plano de Y. Aquí estaría la tensión para arriba y el peso para abajo. Entonces, si hacemos una sumatoria de fuerzas, si haríamos la sumatoria de fuerzas, vamos a ver que la sumatoria de fuerzas en X va a ser cero, porque no hay fuerzas en X, y la sumatoria de fuerzas en Y sería igual al peso, que sería la masa por la gravedad. Esto es lo mismo que decir el peso, ¿verdad? Y sería negativo porque apunta hacia abajo, más la tensión, y esto es igual a masa por aceleración. Pero pasa lo siguiente, ¿qué es lo que está generando esta fuerza sobre la rueda? Justamente la tensión. La tensión que está aplicando la masa sobre la cuerda. Entonces, lo que necesitamos buscar o despejar es este valor de tensión. Entonces, para despejar este valor de tensión, todo esto está negativo, pasa al otro lado como positivo y me quedaría entonces que la tensión es igual a la masa por aceleración más la masa por gravedad. Y como lo que queremos ver en este objeto es el torque que se genera, el torque habíamos dicho que se definía como tau, que es igual a R cruz F, y como era un círculo, podíamos decir que era R por F. Ahora, ¿en cuánto es el valor de F? O de la fuerza que está ejerciendo torque. Este mismo, que sería la masa
por la aceleración menos la masa por la gravedad por R. Incluso esto uno lo podría sacar hasta factor común como A menos G por M por R. Y listo. Ya aquí vemos, ¿verdad?, cómo logramos relacionar torques con fuerzas. Entonces, justamente aquí sale lo que sería, ¿verdad?, esta fórmula. Lo único que nos falta para que nos quede estrictamente igual a esta fórmula es cambiar la aceleración por a la aceleración angular, que eso es lo que hubiéramos medido en el laboratorio, que sería alfa por R, que esto es igual a la aceleración. Entonces, nada más cambio alfa por R menos G, y esto es igual a M por R. Y listo, ya tengo mi valor de torque. ¿Cómo sé si es positivo o negativo? Hago lo mismo que había hecho ahorita. Extiendo el vector y nada más veo hacia dónde gira. Entonces, en este caso, gira en sentido horario. Y como gira en sentido horario, vamos a decir que este valor es negativo. Y pues ya ahí tendríamos un poquito lo que es el análisis, por lo menos de los datos que se tuvieron que haber tomado en el laboratorio, o por lo menos la parte meramente de teoría. Estos torques, ¿verdad? Luego lo que nos permite es estudiar en la parte ingenieril lo que es cómo funcionan motores, cómo funcionan las llantas, cómo funcionan los engranajes, cómo funciona, eh, bueno, cualquier cosa, ¿verdad?, que genere torque. Entonces, si volvemos de nuevo a la presentación, ya tenemos, pues, que tau es igual a I por alfa. Ahora el I, el momento de inercia, va a depender del material. Entonces, por ejemplo, si vamos a utilizar un disco sólido, aún así que tiene pues un huequito acá, una abertura, nosotros decimos que es un disco sólido, que no tiene ninguna abertura. Y esto lo podemos entender como la masa por el radio a la 2. Digamos, tenemos otro cilindro, ¿verdad?, que es el cilindro de disco hueco. Entonces aquí hay un hueco bastante considerable en el disco. Entonces, en este caso sería la masa del disco por R a la 2, que sería el R del interior, el radio del interior, perdón, el radio del exterior, más el radio del interior. Los dos a la 2 entre 2. Y por ejemplo, las varillas es la masa de la varilla por la longitud de la varilla dividido entre 12. De hecho, ustedes pueden incluso consultar en Google como tablas de momento de inercia y van a ver, ¿verdad?, que cada objeto, es que no me da tiempo como de explicar, ¿verdad?, cada uno de estos conceptos, pero que cada objeto tiene su momento de inercia. Entonces va a depender de la forma que va a tener y a dónde está esta línea que vemos acá, que es el eje de rotación. Entonces, esto es un cascarón cilíndrico, entonces vamos a decir, ¿verdad?, que las paredes no importa tanto, las paredes internas, y nada más lo que tenemos un radio desde el centro hasta su parte exterior. Y aquí veríamos, ¿verdad?, si es un cilindro sólido, si es un disco, si es un plano, un rectángulo, si es una varilla, pero si esta varilla está girando del centro, si está girando uno de los lados. Igual, si eso fuera un sólido, una esfera sólida o si fuera una esfera eh, hueca. Todos estos valores de inercia normalmente lo podemos encontrar en tablas. Entonces, volvemos a la presentación. Entonces, lo que hubiéramos trabajado esta semana es con un disco sólido, con un disco hueco y con una varilla. Entonces, hubiéramos tenido que medir las masas, hubiéramos tenido que medir los radios y hubiéramos tenido que medir la longitud de la varilla. Eh, y bueno, la varilla, ¿verdad? Uno de los fuentes de errores es que, aunque
Vamos a asumir que es una varilla sólida, o sea, que no tiene un hueco entre ellas. Realmente las varillas que tenemos en laboratorio son huecas. Entonces esto pues sería una fuente de error que tomaríamos en consideración. Entonces aquí, ¿verdad? Hay un video del coordinador tomando datos. Entonces presionan ese enlace y les va a abrir el YouTube. Entonces aquí el coordinador lo que hace es explicar cómo se toman estos datos. Este es el laboratorio de San Pedro y este es el coordinador de laboratorios. Entonces, él va ahí el paso a paso detallando desde cómo se tenían que haber medido, eh, bueno, pedacitos de plasticina y el, los discos que se utilizarían, el disco hueco y la varilla. Entonces, se utilizaba el mismo montaje de la semana pasada, en el cual en este caso se ponía el plato, luego se montaba el cilindro como la semana pasada y hacíamos un análisis de las gráficas. Entonces aquí lo que nos interesaría es la aceleración angular. Entonces, en este caso vemos los dos gráficos, este gráfico, ¿verdad? Que tiene una tendencia que ya habíamos dicho en su momento que era cuadrática y en este gráfico, ¿verdad? Que tiene una componente lineal. Entonces, aquí lo que el coordinador va a ir haciendo es sumando los datos y ustedes nada más apuntan los valores de la pendiente. Entonces, ahí pues él va a ir tomando los datos y les va a ir indicando, tomen su tiempo, ¿verdad? Nada más de tomar estos datos. Y ahí pues tienen todo el video, ¿verdad? Que es la toma de datos del coordinador. Y ahí prácticamente eso sería casi todo el video. Entonces, ya ahí él hace como una pequeña conclusión y listo. Entonces las bitácoras, chicos, por favor, las hacen grupales, pero ponen el nombre de las personas que sí trabajaron, a las que no trabajaron, o no se presentaron, o no generaron interés, perdón, no les pongan el nombre. Entonces, eh, luego, nada más, esta parte del cuestionario no es necesario que la hagan, pero aquí con los datos que les va a dar el coordinador, vamos a utilizar este Excel. Entonces tienen que, con los datos, ¿verdad? Que les dio el coordinador, tienen que ver la, el largo, ¿verdad? En unidades de metro. Y acá, no sé por qué salen kilogramos, perdón. Y acá lo que tendríamos que poner es la masa. Eso está en el video. Luego el radio del brazo de la palanca. Entonces, ¿cuántas masas le agregamos cada vez? ¿Y cuánto pesaron cada una de estas masas? Entonces, lo que le ponemos es la masa del contrapeso, que va a ser la masa del disco más las plasticinas. La aceleración angular lo encontramos directamente desde el valor experimental que habíamos planeado. Pero el valor experimental que se había sacado en el video. Y nada más con esto calculamos el torque. Y vean que esta semana hasta les monté las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, acá lo que vamos a apuntar es el momento de inercia teórico, que cómo sacamos el momento de inercia teórico. Nos vamos a la presentación y vemos que el momento de inercia teórico lo podemos calcular como R cruz F. O en pocas palabras, o nivel experimental, R por mg menos m por a por r. Entonces esa fórmula la tienen que montar ustedes. Y el momento de inercia experimental, acá cuando coloquen los datos dentro de esta tabla, no sé, voy a colocar datos aleatorios. Entonces 2, 4, 6, 8. Y aquí no sé, 15, 30, ok, perdón, 15, 30, 40, 45 y ahí, bueno. Entonces, digamos, en este caso, estos datos inventados, aquí me da los valores de torque, pero ¿cómo logramos sacar el valor de torque experimental, del momento de inercia, perdón?
lo que vamos a colocar es el valor, justamente es el de la pendiente, que en este caso es 0,1726 y este sería nuestro valor de torque, eh, el valor de inercia experimental. Y por último sacamos el porcentaje de error. Hacemos esto para el disco hueco y para el disco normal. Y eso sería pues todos los datos que hay que tomar para el laboratorio de esta semana. Cuando terminan de ver el video, terminan de subir el cuestionario, perdón, de subir la bitácora que le ponen los nombres, hacen el cuestionario y estaríamos para la otra semana llegar a hacer exposiciones. Entonces, muchas gracias por la atención, chicos. Nos veríamos la otra semana. Hasta luego.